A usted, honorable senador Carlos Fernando Motoa. Tiene la palabra el honorable senador Antonio Correa. Gracias, señor presidente. Yo quisiera que mi asesor a ver si colocó las diapositivas o no. Me permite un segundo, si quiere le va dando, señor presidente, para no frenar la diapositiva. Ya. Habíamos hablado de 10 puntos fundamentales por las cuales le estamos diciendo sí a la reforma pensional, a la ponencia, al informe con que termina la ponencia de la honorable senadora Marta. Lo primero, se corrige el desequilibrio horizontal que está planteado históricamente. Si observamos atentamente el valor de la mesada pensional en la primera gráfica, se corrige la disparidad en las mesadas pensionales para personas que tengan las mismas condiciones de cotización que hoy se dan. El desequilibrio que hoy está entre quien está en el fondo público y quien está en el fondo privado. Eso se corrige con esta reforma pensional. 2 colombianos que cotizaron sobre lo mismo en un fondo privado o un fondo público, por supuesto hoy tienen mayor mesada pensional en el público que en el privado. Y también el desequilibrio es entre hombres y mujeres. Aquí busca la equidad. Hoy con la reforma todos los colombianos, tal y como lo vemos en esa gráfica, con el resultado de con reforma, que es el gris, el verdezoso, los colombianos tendrán la misma pensión si cotizaron en el mismo periodo de tiempo y salario igual. Inclusive con igualdad de género, esta brecha en la igualdad de género hombre-mujer se disminuye sustancialmente con la reforma, tal y como lo analizaremos. Segundo, subsidios limitados. Se establece un subsidio para quienes cotizan, tal y como lo hemos firmado en consenso el Partido Liberal y el Partido de la U, de 2.3 salarios mínimos. Senador Chacón, en este caso, le quiero decir que con un salario mínimo, de acuerdo al 2.3%, senador Fabio Amin, quedaría en 1.320.000 pesos. Ahí estaba calculada la del medio con base en 2 salarios mínimos legales vigentes, el umbral. Aumenta 0.3%, con 2 salarios mínimos estaría en 1.600.000 pesos. Con 3 salarios mínimos en 2.200.000 pesos. Y hasta les puedo decir con 4 salarios mínimos, señora ministra, con 2.600.000 pesos aproximadamente. Porque de hacia arriba depende los cálculos que haga el fondo privado, y hay que decirlo. Tercero, cobertura ampliada. Aumenta significativamente la protección real a la vejez mediante renta vitalicia, renta solidaria y pensión. Y esa cobertura ampliada lo podemos mirar en que se corrige, señora ministra, el desequilibrio vertical que hoy existe y que ha existido históricamente, donde de 1.900 salarios mínimos, que son los subsidios, se establecen subsidios en el achatamiento de la curva vertical en 429 subsidios, lo que hace que se pueda ampliar la renta vitalicia, la renta solidaria y, por supuesto, la pensión.
Esto es un punto muy importante. Siguiente, por favor. Lo representa esta gráfica, donde hoy los pensionados, en el 2025 alcanzaremos coberturas del 53.73% con una población aproximada de protegidos de 4.661.897 adultos mayores en nuestro país. Creemos que esto es muy importante. Cuarto, eliminación de la pobreza extrema. La renta solidaria erradica la pobreza extrema en la población mayor, tal y como lo vemos aquí en el pilar solidario. Recordemos que el DANE y el DNP estableció que un mayor de la tercera edad con 245.000 pesos, ministra, usted me lo puede corroborar, puede salir de pobreza extrema, honorable senador Fabio. Y aquí estamos calculando que si se le entrega estos recursos a esos viejitos a través de la renta solidaria, de la renta vitalicia, se beneficiarán a este punto más de 2.686.460 viejitos del sur de Bolívar, de la Mojana Sucreña, Cordobesa y Bolivarense, que hoy no tienen acceso a esos 245.000 pesos, honorable senador Fabio, de la zona costanera en el departamento de Córdoba. Se aumenta la cobertura y eso es pensar en equidad. Por eso lo estamos aprobando. Hoy también puedo decirles que si examinamos esta gráfica, encontramos, por supuesto, ya hablamos del pilar solidario, en el pilar semicontributivo, el partido de la U, en compañía del Partido Liberal, busca que aquellos que podrían ser 8 millones de colombianos que aportaron a un sistema pensional y no lograron pensionarse, puedan recibir y combatir la pobreza extrema a través de un subsidio de renta vitalicia. Eso, ¿cómo se calcula? En lenguaje castellano. ¿Y qué estamos proponiendo como proposición de estas dos bancadas? Que aspiramos que el pacto histórico sé que también se nos sumará. Esta renta vitalicia hoy sale del IPC más el 3% más un 15% de un subsidio que otorga el gobierno. Hoy queremos que del 15 pase al 20 en los hombres, tal y como viene en la ponencia, y que en las mujeres, para generar, mis queridas senadoras, mujeres que hoy tienen asiento en este Congreso de la República, pueda ser llevado del 15 al 30%, porque históricamente existe un desequilibrio en la justicia salarial entre hombres y mujeres que representa el 90%, establecido y desnudado por la Honorable Corte Constitucional. Señora ministra, acoja nuestra solicitud para lograr cerrar la brecha social de equidad que hoy está marcada. Sé que usted nos dará esa buena noticia. Aquí sabemos que el pilar solidario va hasta 300 semanas, que la renta vitalicia hasta 1000 semanas. Pero también en este cuarto punto quiero decirles que aquí se introduce, que es el quinto punto, la equidad de género. La equidad de género, quinto punto, por favor, el de la gráfica, da un reconocimiento y equiparación de mesadas entre hombres y mujeres en fondos privados. Expectativa de vida en mujeres es mayor que en los hombres. Hoy tiene pensión más bajita según la misma condición de un hombre. Y hasta 3 salarios mínimos seguirá lo mismo según
Pero hoy, como sabemos que el umbral es 2.3, hay que tener en cuenta la expectativa de vida. Aquí hay que establecer en este cuadro dos cosas. Primera, que se acoge la sentencia de la Honorable Corte Constitucional, que es la sentencia C-197, que va desde el año 2027 al 2036. Y que, por supuesto, esta sentencia estamos pidiendo en proposición radicada por el Partido Liberal y por el Partido de la U, honorable senador José David, que empiece en julio del 2025 y no en el 2026, como viene planteada en el informe con que termina la ponencia. Por supuesto que aquí se establece el bono por hijo en mujeres cabeza de hogar. Ese bono por hijo, que son 50 semanas por cada hijo, con el tema de pensión a mujer cuidadora, y se les da hasta 3 hijos, lo que representa 150 semanas, lo que equivale aproximadamente a 3 años. Es una reforma que reivindica a la mujer cuidadora. Hoy le da la prestación anticipada a aquellas mujeres que cumplen 62 años y los hombres que cumplen los 65 años y tienen entre 1.000 y 1.300 semanas de cotización, que pueden, no solamente con lo que ha dicho la Corte de la pensión familiar, que pueden empezar a recibir la pensión y seguir cotizando, ministra. Son de las cosas buenas que tiene este informe con que termina la ponencia. Sexto, sostenibilidad en el sistema. Según lo que me llegó de Hacienda, habla del 0.3% del PIB adicional, ministra. Esto controlado durante por lo menos 4 décadas, y se va a crear ahorro nuevo, porque aquí se habla de ahorro nuevo. Séptimo, principios constitucionales cumplidos como solidaridad, como universalidad y suficiencia asegurada. Recordemos que este es un derecho fundamental, tal y como lo dice el artículo 48 de la Constitución Política. Octavo, fortalecimiento del ahorro, incentivos para el ahorro individual y mayor apoyo estatal para los más vulnerables. 19, régimen semicontributivo, subsidio a 30% en mujeres, lo que hemos hablado, ayuda a cerrar la brecha en el semicontributivo. Noveno, cobertura proyectada. Se espera alcanzar una cobertura del 87% en el 2052, tal y como lo expresé en uno de los puntos. Y por supuesto, décimo, ahorro colectivo garantizado. Y en eso tenemos que incluir el fondo de ahorro del pilar contributivo que asegura las pensiones de generaciones futuras, con un ahorro proyectado, tal y como lo dije la vez pasada, a 2052, allá a la fecha, en 3.000 billones de pesos. A 2052. Y hoy a 1.206 billones de pesos. Pero hemos firmado como partido una proposición de que los ahorros no se tocan de los colombianos en los fondos privados de pensiones. En ninguna circunstancia se permitirá la indebida utilización ni se pondrá en riesgo los recursos que hacen parte del ahorro pensional a 2023, que hoy registra 405 billones de pesos. La
4. Otra importante proposición es que la gobernabilidad del Fondo de Ahorro Pensional estará a cargo de una entidad con independencia del Gobierno Nacional a través de patrimonios autónomos o un encargo fiduciario de administración independiente. Nos fuese gustado que fuese el Banco de la República, pero habría que hacer una reforma constitucional. Muchísimas gracias, señor presidente.